noches. Ahí, si me escuchan el diputado Enríquez. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Facundo Pastor lo saluda, ¿cómo anda? Ah, hola Facundo, ¿cómo andás? Bien, bien, Escuché diputado. que estábamos hablando también de River, Claro, bueno, cuadro que nos une por la hacemos el simpatía programa, futbolística. el programa que queremos hacer. Diputado, le pregunto, a ver, mientras sucede en Senado el tema del aborto, en diputados se está discutiendo la ley de movilidad. ¿Qué está pasando? Cuéntenos. Bueno, se está debatiendo en este momento la ley de movilidad, que evidentemente hoy se puede debatir. Cuando hace 2 años lo quisimos debatir nosotros, hace 3 años, nos tiraron 14 toneladas de piedras. Hoy lo podemos debatir en un clima, dentro de todo, un debate, respetando todas las reglas de la democracia. Sí. Y sin tener las escenas de violencia, como el actual secretario de Derechos Humanos, Pitragal Corti, que le arrebató el micrófono al entonces presidente Emilio Monzó, e incluso hubo actos de pugilato porque le querían arrebatar también la lapicera, algo realmente deplorable en la democracia. Entendemos nosotros que esta ley va a ser absolutamente un saqueo a los jubilados, porque hay un término fundamental que hay que tener en cuenta para evitar la volatilidad de los saberes jubilatorios, que es justamente el índice del costo de vida. El nivel de precios al consumidor, que la fórmula que habíamos consagrado durante la gestión de Juntos por el Cambio era 70% el tema del nivel del costo de vida, la inflación, y un 30% los sueldos del sector público. Ahí la gran discusión, diputado, recién lo remarcábamos acá con los colegas, es saber, y creo que es lo que se preguntan todos los jubilados que nos están viendo, si efectivamente el jubilado va a lograr ganarlo o no le va a lograr ganar a la inflación. Y según la información que manejamos, la nueva fórmula de movilidad o la fórmula de movilidad, así ponerle nueva, pierde contra la inflación o por lo menos no contempla la inflación. Ya perdió contra la inflación. Si está atado a la recaudación tributaria, ha caído el Producto Bruto un 10%, imagínense cómo va a ser el año que viene. Imagínense que el índice que establece de confianza el Banco Central está hablando de una inflación de un 50%, y estamos tirándole migajas con una fórmula que está sujeta al capricho del presidente o de la vicepresidenta en ejercicio en un régimen vicepresidencial en el que estamos. Evidentemente la que está gobernando es ella, eso ya no hay ninguna duda. Y es la misma fórmula que ella aplicó durante su gobierno, discrecionalidad absoluta y realizando un ajuste salvaje, como están haciendo hoy con los jubilados, que van a ser sumidos se van a hundir más en la miseria, en el hambre, y ya ni siquiera las migajas. Claro, total, lo que se especula es con que después los jubilados van a recurrir ante la Corte Suprema. Eso va a ser una denuncia, una demanda que va a llevar años, y posiblemente en el tiempo la biología termine con ellos y el Estado nuevamente burle a quienes han aportado los mejores años de su vida. Diputado, Rosario Ayerdi lo saluda. Durante el gobierno de Macri también el jubilado perdió contra la inflación, perdió su salario. ¿No es un tema para ponerse de acuerdo los partidos? No se pudo en el gobierno anterior, en para tratarlo seriamente y que los jubilados de una vez por todas empiecen a ganarle un poco a lo que es la inflación que tanto afecta a este país? Amablemente diciendo con que perdieron frente a la inflación, los números no nos indican eso. Hay un claro indicador que señala que los jubilados, cuando nosotros nos fuimos del gobierno, estaban cobrando a valor dólar $320 y hoy están cobrando $120. Sin ir más lejos, a fin del año pasado podían comprar con lo que percibían de haberes jubilatorios una cantidad de asado que hoy se reduce al 50%, y así pasa lo mismo con la yerba, con la leche, con artículos que son esenciales. Pero bueno, este gobierno es absolutamente insensible en este tema, y por el otro lado, tenemos que pensar que nuestro gobierno encaró la titánica misión de la famosa reparación histórica que permitieron jubilados que se encontraban atrasados a partir de los fallos Badaro 1 y Badaro 2, pudieran ver satisfechas la movilidad jubilatoria que precona la Constitución. Claro, pero hay acá gente que, si a uno le aparecen $4 millones en una caja de seguridad y no puede justificar cómo los ganó, ¿cómo puede saber una persona que se rompió el lomo durante 30, 35 años, que aportó, que cobre hoy 19.000 pesos? 19.000 pesos. Pregúntenme quién vive hoy en la Argentina con 19.000 pesos. Seguro. Diputado... Pensando también, acá hubo un subsecretario de Seguridad Social que saben lo que dijo allá por el mes de febrero cuando se discutía el régimen especial de diplomáticos y de jueces. Dijo, total, gastan poco porque tienen pocas necesidades. Claro. Realmente un cachetazo. Tienen
aparatología ortopédica, muchas veces porque tienen dificultades para caminar, los geriátricos y por supuesto quizás también remedios oncológicos. Sí. Enríquez, Mariano Barrio le habla, ¿cómo le va? Hola Mariano, ¿cómo te va? Quiero que me haga por un lado de cronista y me anticipe un poco cómo puede salir la sesión, porque entendemos que los labañistas estarían rechazando este proyecto, pero los cordobeses lo estarían apoyando. Ahí estaría el nudo de la aprobación, una visión suya respecto del conteo de votos de este proyecto. Y por otro lado, decirle que este tema que es central, que es nada más ni nada menos que cómo van a ganar o cómo van a aumentar los saberes jubilatorios, está siendo de alguna manera pasado a segundo plano por la sesión que hay al lado de donde está usted, que es en el Senado, que es el tema del aborto. ¿Usted cree que hubo una decisión política de tratar los dos temas al mismo tiempo para tapar un tema con otro? Claramente, Mariano, el gobierno quiere festejar hoy 2 triunfos, 3, mejor dicho, la vacuna, que es un desastre. Como yo lo estaba diciendo, lo escuchaba recién a Martín, la vacuna, evidentemente, esta Sputnik V es un desastre. Y han hecho sesiones espejo. Primero fue diputados y después en diputados se trató el aborto, en el Senado se trató la fórmula jubilatoria y después fue exactamente al revés. Se hicieron sesiones espejo con ese sentido. Diputado, claramente es eso. Y claro, por eso diputado, sí. ¿Por qué dice que la vacuna es un desastre? ¿De qué lugar científico lo lleva a decir esto que de alguna manera ni siquiera lo dicen los propios referentes sanitarios de su espacio, como puede ser Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud? ¿De qué lugar dice que es un desastre una vacuna? Hace muchos años, yo cuando transitaba mi colegio secundario me enseñaron que lo que uno hay que basarse en la evidencia científica. La evidencia científica claramente me indica que la fase 2 de esa vacuna recién va a estar aprobada dentro de 2 días, y la fase 3 en marzo del 21. Estamos aplicando una vacuna que no pasó por 2 fases previas. No, pero hicimos eso no es algo cierto. Épico como ese avión. No, Enríquez, eso no es cierto. Eso no es cierto. Ya pasó la fase 2 y van a publicar en 2/3 semanas la fase 3 en la revista científica de Lance, que es una de las más prestigiosas. De hecho, hoy confirmó el fondo ruso que ya envió toda la información. Perdón, nosotros nos basamos en evidencias de principales publicaciones británicas que nos dicen eso. Lo he visto yo con mis propios ojos, no es que me lo relató alguien, lo he visto yo con mis propios ojos. Entonces les digo que estamos... Y además vimos como algo épico 300.000 dosis de vacunas cuando hicimos algo, toda una historia y un viaje faraónico en cuanto a sus gastos, cuando Brasil trajo 7 millones de vacunas y fue una cosa absolutamente normal. Y además de eso, tenemos el tema de los mayores de 60 años. El ministro de Salud dijo que no se la va a aplicar. El más claro ejemplo es que evidentemente en un rango etario de 18 a 60 años que sí se va a aplicar, tenemos que descontar embarazadas. O sea que es como que estamos pensando que puede haber ciertas comorbilidades que conspiren contra la eficacia de la vacuna. Una vacuna necesita un tiempo de prueba suficientemente elevado, suficientemente prolongado en el tiempo. Y acá las fases se las fueron comiendo. Entonces yo digo, la vacuna se está aplicando en casi todos los países, esta vacuna rusa se está aplicando en muchos países que lo están haciendo esto realmente a la apurada. ¿Y por qué pasó lo de Pfizer? Porque habíamos votado una ley que yo no la voté, simplemente porque Pfizer no quería asumir los costos de la negligencia de este gobierno, porque evidentemente por el tema de la cadena de frío, que era un frío que superaba los 50 grados, sabía que no estaba la preparación suficiente. Mire, vea, desde que empezó esta cuareterna, que es la más extensa del mundo, fueron una serie de errores uno tras otro. Primero, el error fundamental de haberlo hecho sin ningún tipo o sea, la cuareterna parecía que fuera la cura. Ahora estamos pensando que la vacuna es la diputado, cura. ¿la llama usted? Cuareterna, sí, una cuarentena eterna. No hubo en ninguna otra parte del mundo. Y si compara, hay una aplicación que está en Android y en iOS que se llama COVID-19. Comparen la cantidad de muertos por cada millón de habitantes que tenemos nosotros, que está frisando los 1000, y compárenlo con los países que nosotros nos burlábamos al principio, que eran Chile, Suecia y todos esos. Entonces el manejo fue, yo estuve con Ginés González García en un restaurante en Puerto Madero cuando me dijo, no pasa nada en el mes de febrero. Además me dijo una cosa muy graciosa. China está muy lejos. Caramba, este hombre ignora que los hermanos Wright inventaron los aviones. Y me dijo, total, en 30, 60 días se va a poder, va a aparecer la vacuna. Cuando se lo consulté a conocidos infectólogos que no son los que están asesorando al gobierno,
Bien. Me dijeron, es imposible una vacuna. La vacuna contra el HIV lleva 40 años de experimentación. Bien, o sea, que Entonces, usted no nosotros se me va a parece que vacunar, estamos diputado. actuando a tientas y locas. No, yo no me voy a vacunar. Y lo peor es que están engendrando, nosotros que hemos sido defensores de las vacunas, están engendrando que las famosas brigadas antivacunas, que siempre fueron un despropósito, les están dando caldo de cultivo con esto, porque la gente no tiene confianza. Pero, diputado, Fíjese la gente que se anotó voluntariamente. digamos, no me queda claro algo. ¿Usted no se va a vacunar entonces? ¿Con ninguna? No, yo hasta que no tenga la certeza, la evidencia científica, mira, a mí me enseñaron la evidencia científica, Sí. que era básicamente el empirismo, que era el cotejo con la realidad, y me lo dicen los médicos a cada rato. Y yo con los médicos de consulta, ninguno se va a aplicar esta vacuna hasta que no haya pasado cierto tiempo. Además, la vacuna no es la cura, porque yo recién escuchaba que decía, si en una oficina se vacunaron 2, pueden los otros 2 contagiarse. O pueden contagiar. Pero, diputado, lo que no me queda claro es, solución. ¿usted no se va a vacunar con Sputnik o no se va a vacunar con ninguna vacuna? No me voy a vacunar con ninguna vacuna con la cual no tenga una evidencia científica y bioética, como dice el artículo 9 de la ley 27.573 que se votó acá en el recinto. Hasta que no tenga la evidencia científica y bioética, no me voy a vacunar. ¿Y quién me la da esa evidencia científica y bioética? Los organismos internacionales, como puede ser la RDA, Claro. de Europa, Ahora, diputado, la Usted no confía- la Reta va a arrancar un plan de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. La Reta, un referente de su espacio, está empezando un proceso de vacunación a la par del gobierno nacional. ¿Está en desacuerdo con lo que está haciendo la Reta? Me parece perfecto, pero me parece que esto tiene que ser también algo que sea dentro de la esfera de las libertades individuales. No me pueden obligar a que me vacune. La Reta no está vacunando obligatoriamente. La Reta está vacunando de acuerdo a un cronograma. Está vacunando de acuerdo a un cronograma que evidentemente entiende que hay que empezar con las personas de más riesgo, que son las personas que están en el frente de salud, pero de ninguna manera va a ser algo compulsivo, algo obligatorio, porque entendemos que esto no está en el calendario de vacunación, como puede ser la gripe, como pueden ser tantas otras vacunas que se aplican a los niños, sino que es algo que es facultativo. Y en la Ciudad de Buenos Aires se va a aplicar también en forma exclusivamente facultativa. Diputado, Yo tengo un respeto enorme por Fernán Quirós y por Adolfo Rubinstein, pero evidentemente esto hace a la esfera volitiva de las personas, a la esfera volitiva individual de cada persona. Diputado, recién hablábamos de que en Europa, en algunos países, se va a crear un registro de no vacunados. ¿Qué le parece si el registro de no vacunados se hace en Argentina? ahí estaría el diputado. Me parece absolutamente estigmatizante. Así como acá no se quería hacer un registro de pobres porque se pensaba durante la época del ministro Kicillof que era estigmatizar a los pobres, ver qué grado de pobreza teníamos y entonces se truchaban las informaciones en el INDEC. Me parece que esto sí realmente es estigmatizante. Aquello no lo era, aquello era un dato científico, un dato que necesariamente era absolutamente imprescindible para evaluar los índices de pobreza y desocupación en Argentina. Pero esto me parece que puede ser estigmatizante. Diputado, Sobre todo si vamos a ponerlo en el documento de identidad, ¿no? Seguro, le agradecemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a Facundo, que tengamos suerte el próximo compromiso. Ojalá, con nuestros ojalá, hermanos. diputado. Ojalá. Gracias, un abrazo grande. El diputado Jorge Enríquez, Hasta luego, con algunas declaraciones, bueno, que pueden despertar polémica, porque uno espera obviamente que todos los diputados tengan un rol de mucha responsabilidad, más allá de que uno pueda reclamar, y lo hemos hecho ayer acá y lo venimos haciendo, la necesidad obviamente de que se conozca toda la información y el derecho que todos tenemos a tener la información completa de todas las vacunas. Pero coincido, Nacho, con lo que planteabas. Si la Ciudad de Buenos Aires, que forma parte del espacio político de opositor, está iniciando un plan de vacunas, de hecho hoy vacunó. Mendoza, Jujuy, o sea, los gobernadores radicales